Para comenzar, es importante entender que la minería tiene un papel clave en la inflación del país, ya que influye directamente en variables como los precios internacionales, la inversión y las exportaciones. Para eso podemos revisar algunos gráficos económicos. El primero son los términos de intercambio. Según el último reporte del Banco Central, en 2024 aumentaron un 10.4%, alcanzando su nivel más alto desde 1975. Este resultado se debe principalmente al incremento de los precios del cobre y el oro. Por ejemplo, el precio del cobre subió de 385 a 415 centavos por libra, un aumento de 7.8%, mientras que el oro pasó de 1.943 a 2.079 dólares por onza, alrededor de 7%. Además, cuando estos metales se encarecen, el Perú recibe más ingresos por sus exportaciones, lo que incrementa la liquidez en la economía, y si hay más dinero circulando por la producción interna, no crece al mismo ritmo. Se genera presión sobre los precios impulsando la inflación. El segundo indicador clave es la inversión minera. En el gráfico se observa que en 2013 alcanzó 8.900 millones de dólares, pero desde entonces ha tenido una tendencia descendente. Para el 2025 de febrero solo suma 654 millones, lo que evidencia una caída bastante marcada. Esta disminución de inversión también impacta en la inflación, porque significa una menor capacidad productiva futura. Si se produce menos mientras los precios internacionales suben, la oferta se vuelve limitada y eso ejerce presión adicional sobre los precios internos. El tercer indicador son las exportaciones mineras. Aquí se ve claramente cómo los ingresos del país dependen de ese sector. En 2010, las exportaciones mineras eran de 21.903 millones de dólares. En 2021 subieron a 39.901 millones y en 2023 llegaron a 42.790 millones, uno de los niveles más altos de la serie. Para 2024 hasta mayo ya suman 17.700 millones, lo que presenta un crecimiento del 6.2% respecto al año anterior. El gráfico muestra que el PBI tiene variaciones fuertes, meses de alto crecimiento y otros de caídas marcadas, mientras que el PBI total se mantiene más estable, confirmando que la minería formal es un sector dinámico pero altamente volátil dentro de la economía peruana. Sin embargo, esta lectura es incompleta si consideramos que la minería legal representa alrededor del 2,5 o 2,7% del PBI, sin aportar tributos ni beneficios reales. Aunque parte de esa producción se podría ver dentro de las estadísticas, su efecto neto es realmente negativo, debido a pérdidas fiscales, daños sociales y ambientales. Por ello, en el gráfico se representa la importancia del sector minero formal, pero la presencia de la minería ilegal muestra que una parte significativa de la actividad extractiva no contribuye al desarrollo, sino más bien distorsiona la percepción del aporte real de la minería a la economía. Por otro lado, podemos apreciar que el empleo formal en la minería se ha mantenido relativamente estable entre 2012 y 2023, fluctuando entre 170 y 230 mil trabajadores. Sin embargo, esta percepción cambia mucho cuando nos damos cuenta que alrededor de 100.000 y 500.000 personas trabajan en el sector de la minería legal, muchas más que en el sector formal. Aunque este empleo no aparece en las estadísticas oficiales, realmente reduce artificialmente la tasa de desempleo, pero aumenta la informalidad laboral, que supera el 70% en el país. En primer lugar, la minería ilegal afecta directamente a miles de familias en la Amazonía peruana. Según estudios recientes, 73 comunidades nativas tienen presencia de minería ilegal en su territorio y al menos 36 comunidades están en amenaza directa por la expansión de esta actividad. En cuanto a la magnitud operativa, la minería ilegal ya se ha extendido a 9 regiones de la Amazonía peruana, afectando 225 ríos y quebradas. En el río Nanay, Loreto, se registraron 841 dragas mineras en 2017 y 2025, y a nivel regional se identificaron 989. A esto se suma que el sistema de formalización minera llegó a registrar más de 50.000 operadores, muchos actuando fuera de las zonas permitidas. Todo esto evidencia que existen miles de frentes mineros ilegales activos en el país. Diversos estudios estiman que en el Perú entre 300 y 500.000 personas dependen de la minería ilegal. Solo en Madre de Dios se calcula más de 46.000 trabajadores participando directamente en esa actividad. Esto demuestra que la minería ilegal se ha convertido en una fuente de empleo masiva, aunque precaria y vinculada con la economía criminal. Respecto al crecimiento, la tendencia es preocupante. Hasta 2025 la minería ilegal había generado 139.000 hectáreas deforestadas en la Amazonía y el 97.5% de esta destrucción ocurrió en Madre de Dios. La minería ilegal es una de las economías criminales más lucrativas del país. Estudios del Instituto Peruano de Economía indican que el Perú podría estar exportando a más de 100 toneladas de oro ilegal por año, valorizada en más de 12.000 millones de dólares. Estos informes estiman que la actividad mueve alrededor de 4.000 millones de dólares anuales. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía,
proyecta que si la tendencia actual continúa, las exportaciones de oro de origen ilegal podrían crecer fuertemente, pues el valor de las exportaciones pasó de casi 4.800 millones de dólares en 2023 a cerca de 6.800 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar entre 10 y 12.000 millones de dólares en 2025 si no se fortalecen los controles y la formalización. La IPE advierte que la minería ilegal se está expandiendo en nuevas regiones y que su dimensión podría seguir aumentando si no hay medidas integradas de control y formalización. Asimismo, Miguel Inchaustegui, exministro y experto en el sector minero, destaca que la minería ilegal crece por la ausencia del Estado, falta de fiscalización y vacíos normativos, y por políticas como la prolongación del RENJIFO, que en su visión no resuelven el problema. Sus propuestas prevén una ley MAPE reforzada y una mayor presencia estatal para contener la expansión. Sin una ley MAPE eficaz y con marcos que faciliten la formalización incompleta, la minería ilegal seguirá expandiéndose y será difícil su erradicación en los próximos años. En contraste, evaluaciones del World Bank y estudios internacionales muestran que la minería formal, con regulación y cadenas de valor trazables, generan empleos formales, mientras que la minería ilegal rompe sus canales y tiene altos costos ambientales y sociales. Las proyecciones macroeconómicas del World Bank indican que la mejora institucional y regulatoria es clave para aprovechar recursos favorables como los precios altos, sin agrandar la informalidad. Para cerrar, es importante entender que la minería tiene un peso enorme en la economía peruana, pero su impacto no es uniforme. La minería formal aporta de manera real al crecimiento, genera empleo regulado, paga impuestos y explica gran parte de las exportaciones del país. Cuando los precios internacionales del cobre y del oro suben, como ocurrió recientemente, ingresan miles de millones de dólares adicionales. Eso aumenta la liquidez y si la producción interna no crece al mismo ritmo, puede generar presión sobre los precios y contribuir a la inflación. Una parte importante del sector no funciona dentro de la legalidad. La minería ilegal representa el 2.5% y el 2.7% del PBI, pero ese aporte es solo contable, porque no paga tributos, no genera beneficios públicos y provoca daños ambientales y sociales enormes. Además, aunque emplea a miles de personas, lo hace de manera informal y precaria. Esto no aumenta el desempleo en las estadísticas, pero sí empeora la calidad del empleo y resta productividad al país. Expertos como el IPE advierten que, si no se fortalecen los controles, las exportaciones de oro ilegal podrían llegar a 10 o 12.000 millones de dólares en 2025. Y organismos como el Banco Mundial resaltan que mejorar la regulación y la institucionalidad es clave para aprovechar los precios altos sin agrandar la informalidad. En resumen, la minería formal impulsa ingresos y crecimiento sostenible, mientras la minería ilegal genera pérdidas y distorsiones. El desafío del país es reducir la informalidad para que el sector realmente contribuya al desarrollo.